Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez mu SCU superíndice 3 moestu n. Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en una nueva aventura. Hoy, vamos a explorar un territorio que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, el romance. Pero no cualquier romance, vamos a viajar a Turquía, el au más menos o es 2025, y prepu, rense porque nos adentraremos en una historia adictiva dividida en 12 capítulos. Asu es. He estado preparando algo especial para ustedes, una sinopsis detallada, capítulo por capítulo, de una serie ficticia que tengo en mente. Imaginen la belleza de Estambul fusionada con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y, por supuesto, un romance que los mantendrá al borde de sus asientos. Ya tengo la piel de gallina solo de pensarlo. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura turca, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de nuestras exploraciones, análisis y recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Prometo que siempre encontraré algo interesante y entretenido por aquí. Y, por supuesto, si les gusta lo que ven, du copyright genme un me gusta y compártanlo con sus amigos amantes del drama y el romance. Me ayudarán un montu superíndice 3n. Ahora sin ese preúmulos. Abrochense los cinturones porque estamos a punto de despegar hacia Turquía 2025. Prepúrense para un romance adictivo en 12 capítulos. Aquí vamos. Imaginemos a Elif, una joven arqueu superíndice 3 loga turca, apasionada por la historia de su paus, especialmente por los secretos que aún se esconden bajo las ruinas de la antigua Constantinopla. Elif es inteligente, independiente y tiene una fuerte conexión superíndice 3n con sus rauces, pero también copyright n arrastra un pasado familiar complicado que la atormenta. Su abuelo, un reconocido historiador, desapareció superíndice 3 misteriosamente a más menos osatru, ese mientras investigaba una leyenda sobre un tesoro oculto en Estambul. Elif creció superíndice 3 con la sombra de esta copyright dida y la determinación superíndice 3nd. Descubrir la verdad de Tru ese de la desaparición superíndice 3n de su abuelo. Esta búsqueda la llevó superíndice 3 a la arqueóloga, con la esperanza de que las piedras y los artefactos pudieran revelarle pistas sobre lo sucedido. En contraste, tenemos a Demir, un reconocido arquitecto estadounidense de ascendencia turca, que regresa a Estambul después copyright ese de muchos aún más menos os para trabajar en un ambicioso proyecto de restauración superíndice 3n de un antiguo palacio otomano, el Palacio de las Sombras, un lugar envuelto en leyendas y tragedias. Demir es ambicioso, carismático y un tanto misterioso. Creció superíndice 3 en Estados Unidos, alejado de sus raíces turcas, pero siempre sintió superíndice 3 una atracción superíndice 3n inexplicable por la tierra de sus ancestros. Su regreso a Turquía no es solo profesional, también copyright n busca respuestas sobre su propio pasado y la historia de su familia, una historia marcada por secretos y un legado controvertido. Su padre, un exitoso empresario, siempre se negó superíndice 3 a hablar de su pasado en Turquía, lo que despertó superíndice 3 a UNMU es la curiosidad de Demir. El primer capítulo, titulado Encuentro entre ruinas, nos introduce a estos dos personajes en un encuentro fortuito durante una excavación superíndice 3n. Arqueolus superíndice 3 Jica cerca del palacio que Demir debe restaurar. Elif, como parte del equipo de Arqueus superíndice 3 Logos liderado por el Dr. Kenan, un hombre sabio y enigmático que se convierte en una figura paterna para ella, descubre un artefacto inusual, una pequeña más menos a caja de madera tallada con símbolos desconocidos que podrá cambiar la historia del palacio y, posiblemente, estar relacionada con la leyenda que investigaba su abuelo. Demir, impresionado por la pasión superíndice 3n y el conocimiento de Elif, se siente atraído por ella de inmediato. La observa trabajar con dedicación superíndice 3n, su rostro iluminado por la pasión superíndice 3n mientras desentierra artefactos centenarios. La belleza de Elif, tanto interior como exterior, lo cautiva. Sin embargo, desde el principio, su relación superíndice 3n se ve marcada por la tensión superíndice 3n debido a sus diferentes perspectivas sobre la preservación superíndice 3n del patrimonio y su superíndice 3 rico. Elif cree que la historia debe ser protegida a toda costa, que cada piedra, cada grieta, cuenta una historia que no debe ser borrada.
Demir, influenciado por su Formacius Superíndice 3N en el extranjero, busca modernizar y adaptar el palacio a las necesidades del siglo XXI, incorporando tecnología y diseu más menos o contemporúneos. En el segundo capítulo, visiones opuestas, la competencia entre Elif y Demir se intensifica a medida que ambos luchan por imponer su visio Superíndice 3N sobre el proyecto de Restauracius Superíndice 3N. Elif argumenta que la modernización Superíndice 3N propuesta por Demir destruirá la autenticidad del palacio, mientras que Demir insiste en que el palacio necesita una renovación Superíndice 3N para atraer a los turistas y generar ingresos que permitan su mantenimiento a largo plazo. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, comienzan a descubrir una conexión Superíndice 3N es profunda. Comparten secretos, recuerdos de infancia y una pasión Superíndice 3N común por la cultura turca. Elif le cuenta a Demir sobre la desaparición Superíndice 3N de su abuelo y su búsqueda de la verdad, mientras que Demir le revela sus dudas sobre su propia identidad y su deseo de reconectar con sus raíces. Una noche, después copyright de una larga jornada de trabajo, durante una cena improvisada en un restaurante local de Kau más menos Z Kulesi, con la torre de la doncella iluminada al fondo, la química entre ellos se vuelve innegable. La conversación Superíndice 3N fluye fácilmente. Las risas llenan el aire y sus miradas se cruzan con una intensidad que los deja sin aliento. El tercer capítulo, Un beso a la luz de la luna, marca un punto de inflexión Superíndice 3N en su relación Superíndice 3N. Después copyright de una intensa discusión Superíndice 3N sobre el futuro del palacio, donde ambos expresan sus frustraciones y miedos, terminan besu, no se bajo la luz de la luna con el bus Superíndice 3 esforo como telus Superíndice 3N de fondo. En un balcú Superíndice 3N secreto del palacio que Elif ha descubierto durante sus investigaciones. El beso desata una ola de emociones reprimidas y ambos se dan cuenta de que están enamorados. Elif se siente atraída por la confianza y la pasión Superíndice 3N de Demir, mientras que Demir se siente cautivado por la inteligencia y la sensibilidad de Elif. Sin embargo, deciden mantener su relación Superíndice 3N en secreto debido a las presiones profesionales y las expectativas de sus familias. Temen que su relación Superíndice 3N pueda poner en peligro el proyecto de Restauración Superíndice 3N y despertar la oposición Superíndice 3N de sus seres queridos. El cuarto capítulo, Secretos compartidos, se centra en la exploración Superíndice 3N de su romance secreto. Se encuentran a escondidas en lugares emblemáticos de Estambul, como el Gran Bazar, el Bazar de las Especias y los jardines del Palacio de Topkapi, compartiendo momentos íntimos y descubriendo nuevas facetas de sus personalidades. Elif le muestra a Demir la belleza oculta de Estambul, los rincones secretos que solo conoce alguien que ha crecido en la ciudad. Demir le presenta a Elif la tecnología de vanguardia que planea utilizar en la Restauración Superíndice 3N del palacio, demostrándole que es posible modernizar sin destruir la historia. Pero su secreto no puede durar para siempre. La madre de Demir, Suna, una mujer influyente y tradicional, desaprueba su relación Superíndice 3N con Elif, a quien considera una simple arqueus Superíndice 3 loga, que no estuvo a la altura de su hijo. Suna tiene planes para Demir. Quiere que se case con una mujer de su misma clase social, una mujer que pueda asegurar el prestigio y la fortuna de la familia. En el quinto capítulo, Intrigas familiares, la madre de Demir comienza a maquinar para separar a la pareja. Utiliza su influencia para sembrar dudas en la mente de Demir, insinuando que Elif solo estuvo interesada en su dinero y su posición Superíndice 3N. También copyright presiona a Elif para que abandone el proyecto de Restauración Superíndice 3N. Ofreció copyright no le una suma considerable de dinero a cambio de que se aleje de Demir. La tensión Superíndice 3N aumenta a medida que Elif y Demir se enfrentan a la oposición Superíndice 3N de sus familias y a las presiones del trabajo. Comienzan a surgir las primeras grietas en su relación Superíndice 3N, alimentadas por la desconfianza y la incertidumbre. El sexto capítulo, El secreto del palacio, revela un oscuro secreto del pasado de la familia de Demir que estuvo relacionado con el palacio otomano. Elif descubre, a través copyright de sus investigaciones Arqueolus Superíndice 3 Hicas y la ayuda del Dr. Kenan, que la familia de Demir, específicamente su tatarabuelo, estuvo involucrada en un nalo de corrupción Superíndice 3N que afectó Superíndice 3 la construcción Superíndice 3N del palacio hace siglos. Al parecer, el tatarabuelo de Demir, un importante funcionario otomano,
Se enriqueció superíndice 3 ilegalmente a costa de la construcción superíndice 3N del palacio, utilizando materiales de baja calidad y sobornando a otros funcionarios. Esta revelación superíndice 3N pone a prueba la confianza de Elif en Demir y la hace cuestionar sus verdaderas intenciones. En el su copyright capítulo, la confrontación superíndice 3N, Elif confronta a Demir con la información superíndice 3N que ha descubierto. Demir se siente traicionado y engañado, ya que nunca supo la verdad sobre el pasado de su familia. Su padre siempre se ha negado a hablar de ello, y su madre ha tratado de ocultarlo a toda costa. Su relación superíndice 3N se tambalea al borde del colapso. Elif, decepcionada y confundida, decide alejarse para procesar lo que ha aprendido y decidir si puede perdonar a Demir. Necesita tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y determinar si puede confiar en un hombre cuya familia estuvo manchada por la corrupción superíndice 3N. El octavo capítulo, Soledad en Estambul, muestra a Elif y Demir separados. Elif se refugia en su trabajo arqueólogo superíndice 3 Jico y se dedica a investigar a fondo el pasado del palacio, buscando pruebas que confirmen o desmientan la historia de corrupción superíndice 3N. Encuentra documentos antiguos, cartas y registros que revelan detalles impactantes sobre la construcción superíndice 3N del palacio. Demir, por su parte, se enfrenta a su madre y le exige que le cuente toda la verdad sobre el pasado de su familia. Se siente furioso por haber sido mantenido en la oscuridad y por la vergüenza que siente al descubrir la verdad sobre su tatarabuelo. En el noveno capítulo, Buscando la verdad, Demir descubre que su padre, antes de morir, ha estado investigando el escándalo de corrupción superíndice 3N y que tenía pruebas que podrían limpiar el nombre de su familia. Su padre, atormentado por la culpa, ha dedicado sus últimos más menos a buscar la verdad y a encontrar una manera de reparar el daño más menos causado por su antepasado. Demir se propone encontrar esas pruebas y demostrar la inocencia de su padre, siguiendo el legado de rectitud que le dejó superíndice 3. En el du copyright capítulo, El reencuentro, Elif y Demir se reencuentran durante una ceremonia en el palacio, una gala Venu copyright fica organizada para recaudar fondos para la restauración superíndice 3N. Demir le muestra a Elif las pruebas que ha encontrado, documentos que demuestran que su tatarabuelo fue víctima de una conspiración superíndice 3N y que fue injustamente acusado de corrupción superíndice 3N. Le explica que su familia no fue responsable del escándalo de corrupción superíndice 3N y que su padre dedicó superíndice 3 su vida a limpiar su nombre. Elif se siente aliviada y orgullosa de Demir por haber luchado por la verdad. Reconoce su honestidad y su valentía, y comprende que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. En el undu copyright capítulo, Revelando la verdad, Elif y Demir trabajan juntos para revelar la verdad al público y limpiar el nombre de la familia de Demir. Utilizan los medios de comunicación superíndice 3N, las redes sociales y un documental para contar su historia y presentar las pruebas que han encontrado. Se enfrentan a la oposición superíndice 3N de las personas involucradas en el escándalo, descendientes de los conspiradores que buscan proteger su propio legado. Sin embargo, con la ayuda del Dr. Kenan y otros aliados, finalmente logran demostrar su inocencia y exponer a los verdaderos culpables. El du copyright segundo y último capítulo, Un nuevo comienzo, nos muestra a Elif y Demir enamorados que nunca han superado todos los obstáculos y han fortalecido su relación superíndice 3N. El proyecto de restauración superíndice 3N del palacio llega a su fin y el palacio es reinaugurado con una gran ceremonia, convirtió copyright en un símbolo de esperanza y reconciliación superíndice 3N. Elif y Demir se casan en el palacio, rodeados de sus amigos y familiares, celebrando su amor y su pasión superíndice 3N por la historia y la cultura turca. Su boda es una fusión superíndice 3N de tradiciones turcas y occidentales, un reflejo de sus diferentes orígenes y su amor compartido por el mundo. El final nos deja con la promesa de un futuro lleno de amor, felicidad y aventuras, mientras continúan explorando los secretos de Estambul y protegiendo su valioso patrimonio cultural. Elif, inspirada por la valentía de su abuelo, decide continuar su búsqueda del tesoro oculto, con Demir a su lado como su compa más menos héroe y apoyo incondicional. Su amor se convierte en una leyenda, una historia que se contará durante generaciones en los muros del Palacio de las Sombras. Y aún lo tienen, una pequeña más menos a muestra de lo que podrá ser Turcúa 2025, romance adictivo en 12 capítulos.
Espero que les haya gustado esta Immersiu Superíndice 3N en el mundo del romance turco. Hemos explorado la Pasiu Superíndice 3N entre Elif y Demir, sus conflictos, los secretos familiares y Zeus Superíndice 3Mo, Atrabu Copyright S del amor y la perseverancia. Logran superar todos los obstáculos. Hemos visto la importancia de la historia, la cultura y la conexión Superíndice 3N con las Rauces, todo envuelto en un escenario tan mágico como Estambul. Además, hemos introducido elementos de misterio y aventura. Atrabu Copyright S de la búsqueda del tesoro oculto y el Nalo de Corruption Superíndice 3N, que aún más menos aden profundidad y complejidad a la trama. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, me encantará saber qué copyright opinan ustedes. ¿Les gustaría a que esta historia se hiciera realidad? ¿Qué copyright les parecieron los personajes de Elif y Demir? ¿Qué copyright otros escenarios o giros dramáticos agregarán a la trama? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus ideas y sugerencias son muy valiosas. Por ejemplo, ¿creen que deberíamos explorar la figura del Dr. Kenan, el mentor de Elif, y su posible conexión Superíndice 3N con la desaparición Superíndice 3N del abuelo de Elif? O tal vez aún más menos adir un rival amoroso para Demir, un rico y apuesto empresario turco que también copyright N es tu copyright interesado en Elif. Las posibilidades son infinitas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gusta Superíndice 3, compártanlo con sus amigos y familiares que aman el romance y las historias adictivas, y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Estoy planeando hacer un vídeo sobre los lugares románticos de Estambul, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.